Feliz día, tarde, noche a todos nuestros estimados seguidores del lugar del planeta en el que se encuentren y en donde nos escuchen. Mi nombre es Juan Carlos. Hoy tengo el honor de entrevistar a Manuel Rojas Aponte. Manuel Rojas Aponte es el presidente y el fundador de numisubastas.com o Numisubastas. Lo van a encontrar en Instagram como Numisubastas. Él es politólogo, somos colegas de la misma escuela, de hecho. Es conferencista, es escritor, tiene un libro que se llama La numismática de los lazaretos en Venezuela, una revisión histórica y catálogo. ¿Está bien? Perfecto. Y bueno, hoy lo tenemos invitado en Hechos Criollos para que nos hable un poco de lo que ha sido la historia de la morocota. Manuel, le estaba contando a las personas que nos estaban escuchando y bueno, ya que oficialmente ya estamos grabando para luego montar en YouTube, sobre todas estas leyendas que se han tejido en torno a la morocota, ¿no? Que siempre todos hemos tenido un abuelo que nos ha dicho que el abuelo guardaba morocotas, que había encontrado un entierro morocotas de no sé quién, o un vecino que encontró unas morocotas enterradas, pero nunca se hizo hincapié en explicar cuál era el valor monetario o qué era esa unidad monetaria llamada morocota, de dónde salió, por qué llegó a Venezuela, etcétera. Entonces, nada, las cámaras de Hechos Criollos son todas tuyas para que puedas explicar, darnos una introducción de todo este tema. Y bueno, que vayan surgiendo preguntas y cualquier cosa que derive de tu exposición. Adelante. Perfecto, Juan Carlos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir el plantel con ustedes. Admiro mucho el trabajo que vienen haciendo de una revisión histórica concienzuda y basada en hechos. Y bueno, para mí espero que este humilde aporte sea una perspectiva más de ver la historia, porque muy pocas veces entendemos la importancia de la moneda dentro de la historia. Primero que nada, les pido disculpas porque necesito transmitir la presentación y por eso tengo que hacer la presentación con el teléfono, por eso ven ciertos vaivenes en la cámara. Yo voy a tratar de enfocar la cámara a la presentación para ir explicando progresivamente lo que vamos a ir trabajando. Hay mucho que hablar, así que vamos a empezar inmediatamente. Perfecto, adelante. Ok, bueno, la morocota. Esta presentación se va a dividir en tres partes. Primero, la historia del origen de esta moneda y segundo, la historia de esa moneda en Venezuela. Lo primero que debo decir a las personas es algo que casi nadie sabe y que a nadie le gusta cuando uno le dice la morocota no es una moneda venezolana. La mayoría de mi experiencia cuando uno dice eso casi que les da un infarto pero no es posible si mi abuelo me hablaba de que usó morocotas y pagó con morocotas, ¿cómo es posible que esa moneda no sea venezolana? Bueno, pues no es una moneda venezolana, es una moneda americana, es una moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, de $20, acuñada a partir de 1849. Y a pesar de que Juan, la página es sobre historia de Venezuela, necesitamos hablar de la historia de esta moneda. Muy bien, adelante. Estados Unidos, desde su fundación, tenía muy poco oro. Habían conseguido unas pequeñas minas en Carolina del Norte, pero había una escasez de oro. El sistema americano monetario se basaba más que todo en la plata. La escasez de oro en Estados Unidos era tal que ellos estaban prestos a acuñar monedas a 1% de señoriaje. Les explico, el señoriaje es el porcentaje o el impuesto que cobra una nación para convertir el metal precioso en una moneda. Por poner un ejemplo, durante el Imperio Español, el señoriaje que cobraba la corona española para acuñar monedas, tanto en España como en América, era de un 20% o un quinto, le llamaban el quinto real. En Estados Unidos acuñaban el oro con un 1% de señoriaje. Era una forma de atraer ese oro que tanto necesitaban. Esto cambia. Esta moneda que ven acá es la moneda de más alto valor facial que existía antes de 1849, la moneda de $10 o águila. Esto cambia en el año de 1849, cuando este señor que vemos a la izquierda, que era un sueco de nombre Stuart, él llegó emigrando a los Estados Unidos y pidió una licencia para poder explotar una zona de California. Recordemos que California todavía en ese momento era formalmente de México,
a pesar de que los Estados Unidos estaban arrasando en la guerra entre Estados Unidos y México, pero ya pocos meses después se firmaría el Tratado de Guadalupe Calvo, que le concedería todos los derechos a Estados Unidos sobre este territorio. A este hombre se le concede la concesión y él lo que quería era cultivar, quería hacer una hacienda agrícola y pecuaria. Uno de sus empleados consigue una pepita de oro y él trata de mantener todo en secreto, pero eso es muy complicado. Muy Este bien. señor que vemos a la derecha, que era un periodista, apellido Boron, muy hábilmente, cuando se enteró de la noticia, compró todos los implementos que había en la zona de minería, los acaparó y empezó a regar la voz de que había oro en California. Ah, Esta persona fue el primer millonario que se hizo con la fibra del oro de California. No fue un minero, fue un especulador. Y este pobre imagínate. hombre perdió toda su inversión y murió reclamando la indemnización de los Estados Unidos por su inversión. Pasa algo muy curioso porque los juzgados al principio le dieron la razón a él, de que la tierra era de él y que tenía que desalojar a todos esos invasores que habían llegado. En un primer momento fueron 17,000 personas que invadieron su finca. Cuando el juez dijo eso, esas 17,000 personas se dispusieron a linchar al juez y a su familia, por lo cual el juez tuvo que recapacitar y terminar liberando la finca para el infortunio de este pobre hombre. Manuel, disculpa que te interrumpa y te pregunto, o sea que esta fiebre del oro desató los peores demonios del ser humano, ¿no? Sí, sí, fíjate que todas las personas que han tenido experiencias en minería, incluso hay algo de leyenda, ¿no? De que dicen que las minas siempre sacan ese demonio que está oculto en las minas, pero que realmente está dentro del humano. Aparentemente la minería siempre saca lo peor del ser humano y efectivamente lo que pasó en California fue muy feroz. Pero vamos a ver cómo cambió totalmente la geopolítica de los Estados Unidos y sus incidencias fueron tan impactantes que llevaron incluso a la separación de Panamá de Colombia y la creación del Canal de Panamá. Muy interesantísimo, excelente. Sí, entonces, empecemos entonces con lo que ocurre. Lo que ocurre es que inmediatamente el sistema americano se ve inundado de una cantidad de oro que no esperaban. Les estoy diciendo que hasta ese momento había escasez de oro, pero ya no. Entonces, lo primero que hace el Estado es, primero autoriza a particulares a acuñar monedas por su cuenta. Y segundo, aumenta el cono monetario, crea esta nueva denominación de $20. Incluso tenían pensado acuñar monedas de $50 y de $100. Lamentablemente no llegaron a acuñarse. Y crea la denominación de $1. Esto que ven aquí es la famosa morocota. Se acuñó la primera vez en 1849, pero solamente se acuñaron 2 piezas, por lo cual prácticamente es una prueba. Este es el primer año que realmente circula. Cuando yo digo que esto cambió totalmente la geopolítica de los Estados Unidos, como les comento, en este momento está culminando la guerra entre Estados Unidos y México. Estados Unidos humilla a México, lo hace perder más de la mitad de su territorio. Estados como Nuevo México, Colorado, Utah, California, etcétera, 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 pasan a formar parte de los Estados Unidos. En 1850, California formalmente pasa a ser el estado número 31 de los Estados Unidos. A veces la gente piensa que Estados Unidos nació como lo vemos ahora. No, al principio eran 13 colonias que se limitaban a la costa este y posteriormente fueron ampliándose. La fiebre del oro de California hizo financiable el concepto de un país continente interoceánico, un país que abarcara desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Y esta riqueza creó, entre muchas cosas, la posibilidad de unir al país con trenes. La fiebre del oro de California no duraría mucho tiempo. Empezaría a decaer en 1853. Sin embargo, para tristeza de los mexicanos, después se da otra fiebre del oro en Colorado y otra en Nuevo México. O sea, hubo 3 fiebres de oro consecutivas
en los territorios que antes formaban parte de México. Este primer tipo que vemos de las morocotas, de las monedas de $20 o de las doble águilas, se distingue porque tiene las 3 estrellas aquí arriba del águila y, como ven, no tiene nada al centro. Este tipo se acuñó entre 1849 y 1866. Interesantísimo. Hay un segundo tipo que más bien es un subtipo que solamente se acuñó en 1861 en la Casa de Moneda de Filadelfia. En Estados Unidos había varias casas de monedas trabajando a la vez. Tenemos Filadelfia, San Francisco, New Orleans, Carson City en el estado de Nevada y Denver. Este segundo subtipo es una modificación en la cual las letras fueron alargadas, son letras estilo western, y es una pieza sumamente rara, una de las monedas más raras de los Estados Unidos. Este ejemplar se vendió en más de $2 millones, por citar un ejemplo. Uy, ¿cuándo se vendió en ese monto? Hace 3 años, si no me falla la memoria. Ahora vemos el tercer tipo, en el cual ese espacio que veíamos en blanco luce la leyenda In God We Trust, en Dios confiamos. Este tipo se acuña entre 1866 y 1876. Y justamente en este tipo es cuando empieza a acuñar la casa de moneda de Carson City, que es la más demandada por los coleccionistas. También porque hay mucho del romanticismo, de la época de los vaqueros y todo este cuento que rodea estas monedas. Sin embargo, todavía seguimos viendo que la denominación se abrevia 20D. El cuarto tipo, que se acuña entre 1877 y 1907, la diferencia es que el valor dice $20. Debajo del águila, por lo menos en esta pieza, vemos las letras CC, que en este caso quiere decir Carson City. Ahí es donde se puede identificar en dónde fue acuñada la moneda. Esto es un dato importante que después vamos a explicar por qué tiene tanta relevancia. Fíjense que esta, que no tiene letra, fue acuñada en Filadelfia, al igual que esta y al igual que esta. Este es el quinto tipo, que fue un intento del presidente Roosevelt de emular las monedas griegas y romanas con relieves muy altos, lo cual fue un fracaso. Después tuvo que ser sustituido por otro tipo con menos relieve, que es este. Es el último tipo de las morocotas o dobles águilas. Y en todas las fotos anteriores yo he colocado el primer año de cada tipo. Esta solamente se acuñó en 1907, con la fecha en números romanos. En este caso, estoy colocando el último año que se acuñó. ¿Por qué lo coloco? Primero porque esta moneda cierra una época. Esta moneda cierra la época en la cual el oro circulaba libremente en los Estados Unidos, en gran parte debido al crack financiero de principios de los 30. El oro fue retirado de circulación y particularmente esta moneda fue declarada ilegal en posesión. Algunas piezas lograron salir de la casa de moneda y evitar ser destruidas. Hubo personas que fueron encarceladas por tal fin. Y solamente un ejemplar salió legalmente para venderse a quien era para el momento el más grande coleccionista de monedas del mundo, que era el rey Farouk de Egipto, quien entre sus vicios tenía una colección de monedas impresionante. Esta moneda apareció en los años 90, estuvo años en litigio, al final llegaron a un acuerdo y el dueño de ella llegó a un acuerdo con el gobierno americano y se subastó. Por mucho tiempo fue la moneda más cara del mundo, $7.650.000. Actualmente hay monedas más caras que estas. Y por eso colocó la pieza al cierre. Ahora hablemos de Venezuela. ¿Por qué esta moneda circuló en Venezuela? Venezuela era un país sin monedas. Después de la caída de la Gran Colombia en 1830, que fue justamente el último año en el cual se acuñó moneda de forma independiente, Venezuela sufrió de una escasez de medios de pago. Lo único que se llevó a acuñarse fueron monedas como estas, en denominaciones de 1 centavo, medio centavo y cuarto centavo. Las denominaciones de medio y cuarto solamente se acuñaron en 1843 y 1852.
Después de eso solamente se acuñaron centavos, por lo cual hubo una escasez de monedas de medio y de cuarto. Eso produjo la necesidad de cortar estas monedas en mitades y en cuartos. Se podrán imaginar que si yo corto esta moneda como una pizza, me quedan unos cachitos puntiagudos. Ese es el origen del nombre puya, porque en los bolsillos esos cachitos pullaban en el cuerpo. Estoy tomando nota porque fíjate que yo había escuchado lo de la puya, estaba muy niño, pues se me cayó la cédula, ¿no? Yo escuchaba lo de las puyas, que generalmente eran las moneditas pequeñas de 5 centavos. Sí, después se aplicó el nombre popular a los centavos. Yo diría que los nombres de monedas coloquiales más famosos de Venezuela son justamente la puya, la locha, el fuerte y la morocota. Son los nombres de monedas coloquiales más famosos que tenemos en nuestra historia. Pero ¿qué pasó con esa costumbre de picarlas en cachitos? Que de repente el que hacía la operación, en vez de sacar 4 cuartos, sacaba 5 cuartos de un centavo. Y hay documentos de la época que hablan de que sacaban hasta 8 cuartos de centavo. Así que la viveza criolla no es algo nuevo. Como vemos, había estas monedas para las transacciones menudas para el pueblo, pero no había un cono monetario estable, no había una moneda propia que sostuviese una actividad comercial sólida. Por eso es que el gobierno permite la amplia circulación de las monedas de todo el mundo, monedas de oro, de plata, incluso de cobre del mundo, llegando al extremo incluso de tomar medidas como importar directamente monedas de Francia en 1841 y monedas de Estados Unidos en 1834 y 1835. Inclusive el franco francés fue la moneda oficial de Venezuela de 1848 a 1854. Esta carencia de formas de pago nacionales era algo muy complicado. El gobierno constantemente publicaba tablas en las cuales se veían una inmensa cantidad de monedas de oro y de plata, estableciendo sus tipos de cambio en pesos magoquinos o pesos fuertes de la época. Imagínense el caos en ese momento. Es por eso que, por lo menos todos los numismáticos, la mayoría de los numismáticos, tenemos un cierto corazoncito guzmancista, porque fue Guzmán Blanco el único que realmente dotó a Venezuela de un cono monetario moderno en 1873. Pero estamos hablando de que lo que hubo entre 1830 y 1873 no fue un cono monetario, sino una circulación libre de las monedas extranjeras. Esta escasez de dinero produjo fenómenos como el pago a los peones de Hacienda en fichas, que era una especie de moneda emitida por los hacendados que solamente circulaba en las haciendas. Y esto es importante verlo porque nosotros tenemos a veces tendencia a idealizar el proceso de abolición de la esclavitud en Venezuela, y no fue tan bueno como pensamos. Realmente lo que ocurrió fue que se cambió una esclavitud por otra, porque ese peón de haciendas estaba obligado a cobrar su dinero en un dinero que solamente valía dentro de la hacienda. Y este peón podía contraer con su patrono deudas que eran hereditarias. Esto era una nueva forma de esclavitud, excusada con la falta de circulante, pero que realmente beneficiaba mucho a los hacendados. Esta situación de falta de medio de pago, realmente yo lo veo como una forma de control social. Creo que no hubo la voluntad política o el interés político de acuñar moneda, porque primero los banqueros tenían su negocio importando monedas extranjeras. Ese es el primer negocio. Segundo, los hacendados tenían su negocio pagando con fichas a sus empleados. Y tercero, los que lograban traer dinero de otros países tenían un beneficio porque siempre pagaban las mercancías aquí mucho más baratas de lo que valían en el resto del mundo. ¿Ok? Fíjense que el primer intento de poder reparar y de crear un cono monetario para Venezuela llegó a inicios de la Guerra Federal, en 1858, que se crea esta hermosa serie de monedas en la cual por primera vez vemos el escudo de Venezuela, que en denominaciones de 5 reales, 2 reales, 1 real y medio real. Sin embargo,
la cantidad acuñada fue tan poca que no lograba sostener la economía venezolana. Estas son una de las monedas más emblemáticas de Venezuela, incluso fue el diseño que escogimos para motivo central del logo de Numisubastas. Son piezas muy apetecidas que además contaron con la participación de Albert Desiré Barré, que posteriormente haría el busto del Libertador. Hay que hacer notar que el descrédito de Venezuela en el mundo era tal que cuando Venezuela necesitaba acuñar moneda no podía hacerlo directamente. Tenía que contratar agentes financieros en el extranjero que le sirvieran de garantes para poder emitir estas acuñaciones. Estos agentes financieros obviamente cobraban unas cuantiosas comisiones por hacer estas gestiones. Eso tampoco ayudaba al destino del país. Irónicamente, como les dije, este es el primer intento de crear un coro monetario en la Venezuela independiente, y el segundo intento se da justamente terminando la Guerra Federal. Era la idea de crear un coro monetario, esta vez con la efigie del general Páez, quien para ese momento era oficialmente dictador de Venezuela, tenía todos los poderes para poder enfrentar la Guerra Federal. El plan original era acuñar monedas de 10 reales, 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real, 2 centavos y 1 centavo. Solamente se acuñaron las de 10 reales, pero no llegaron a circular, porque justamente cuando llegó el cargamento, después de muchas demoras intencionales de la Casa de Moneda de París, que desconfiaba de la sostenibilidad del gobierno de Páez, cuando llega ese cargamento ya se había firmado el Tratado de Coche y habían llegado los federalistas al poder. Esta es una de las piezas más emblemáticas y raras de la colección numismática de Venezuela. Como les digo, entonces, tenía que llegar el Guzmán Blanco para, por primera vez, poner en circulación un cono monetario moderno, con un sistema métrico y en acuñaciones suficientes para poder sostener la economía venezolana. Esta moneda es la primera moneda con el busto de Bolívar. Aquí es cuando se inicia el culto, muchas veces sobredimensionado, a Bolívar en Venezuela. Se acuñaron pies. Inicialmente el proyecto del cono monetario era mucho más ambicioso de lo que se hizo. Lamentablemente no llegaron a acuñarse todas las denominaciones, pero por fin se puso orden a la economía, y este sistema monetario que estaba basado en el venezolano después fue sustituido en 1879 por un nuevo sistema monetario basado en el Bolívar. ¿De dónde viene el nombre de la morcota? Yo quisiera primero hacer el reconocimiento a este magnífico trabajo, que se llama Los nombres de las monedas en Venezuela, de Marco Antonio Martínez, que siempre considero que es el libro más menospreciado de la literatura numismática venezolana. Lamentablemente muchos de los numismáticos se centran en los aspectos legales o los aspectos comerciales y olvidan el aspecto social. En este libro, él estudia cómo el pueblo veía las monedas y de dónde salen los apodos de todas las monedas o todo el circulante en Venezuela. En este trabajo, él nos menciona que el nombre morocota se le aplicó a esta moneda por un pez que equivale a la cachama blanca del río Orinoco, que tiene en sus costados una mancha circular de color dorado que al pueblo se le asemejó al color dorado de la moneda de 20 dólares cuando empezó a circular en Venezuela. Sin embargo, el término morrocota se viene usando en Colombia desde mediados del siglo XVIII, por lo cual parece haber un proceso multicausal en la atribución de este nombre a esta moneda. Lo que sí seguro es que esta moneda circuló en cuantiosas cantidades en Venezuela. Circuló muy frecuentemente. Vemos referencias de ellas en novelas como Doña Bárbara. Hay un capítulo en el cual llega alguien a pedirle un préstamo a Doña Bárbara y ella no contaba el dinero, lo medía, y lo que hacía era llenar un balde de morocotas y medía la altura para indicar cuánto era lo que tenía que prestar, porque le daba fastidio contar, según la fantasía de Rómulo Gallego. Y hay muchas menciones en la literatura de estas monedas.
Hay otros nombres que se les dio a las morocotas, se les llegó a hablar de mencionar como amarillas, se les llegó a llamar mojosas también, por la costumbre de las personas de esconderlas o enterrarlas, y ellas tendían a adquirir un moho verde, por eso ese apelativo. Curiosamente, la morocota terminó formando parte de la visión o de la idiosincrasia del venezolano, en gran parte porque era la moneda de mayor denominación o de mayor poder adquisitivo dentro de todo el universo de las monedas de oro mundiales que circulaban en Venezuela. El cambio de la morocota era de 104, estaba, dependiendo de la zona, llegó a valer entre 80 y 104 bolívares. Es una fortuna en la época. Es una fortuna en la época. Incluso en este libro citan la venta de un billar. Un billar, hablamos de un local comercial, en 2 morocotas. Imaginemos, un local comercial podía adquirirse en 2 morocotas en Caracas en ese momento. Como ya les dije, existía mucho la costumbre de enterrar los tesoros, de esconder los tesoros, y nosotros como numismáticos siempre nos vemos expuestos a esas situaciones. Siempre llegan personas diciéndome, tengo una morocota, pero lamentablemente la confusión los lleva a confundir de repente un fuerte de plata con esta moneda de oro, o confundirla con unas fichas turísticas que hizo el Parque Los Aleros en denominaciones de morocotas. Cuando hablamos de morocotas hablamos de esto, de estas monedas de oro acuñadas entre 1849 y 1933 en los Estados Unidos de Norteamérica. También se confunde con el pachano, que fue la moneda de oro acuñada entre 1886 y 1889 en la Casa de Moneda de Caracas, fundada por Guzmán Blanco. Esta moneda es diferente, tiene el rostro del Libertador, es un diseño diferente. Giran muchísimas leyendas en torno a estas piezas. Siempre sabemos el cuento de los bombillos que aparecen en los campos para guiar a la persona que es justa y merece el recibimiento de ese tesoro. Obviamente no quiero caer en términos fantasiosos, pero en nuestra experiencia como numismáticos les puedo decir que algo de cierto sí hay. Hay muchas personas, tengo incluso colegas químicos que dicen que el oro, al estar enterrado durante mucho tiempo y acumular mohos, tiende a crear gases que pueden producir luces en la noche. Sin embargo, los cuentos van muchísimo más allá. Los cuentos de apariciones, los cuentos de sueños, los cuentos de mensajes, que de una u otra forma llevan a las personas a conseguir estos tesoros. Y así como está eso, también está el otro lado. Tenemos muchísimas historias de personas que han encontrado tesoros y después han encontrado la tragedia en sus vidas de una o de otra forma. Existe la leyenda de que muchas veces se acostumbraba a matar a un esclavo y enterrarlo junto al tesoro cuando era muy grande. Esa práctica no fue muy extendida en Venezuela, pero sin embargo sí llegó a realizarse y hay pruebas de eso. La idea era, en teoría, crear una especie de alma en pena que se quedara cuidando el tesoro de esa persona. Y de alguna forma muestran lo supersticioso y lo extremista que podíamos llegar a ser en esa época. Para nosotros es difícil entender cómo alguien podía asesinar a un esclavo y enterrarlo junto al tesoro para cuidarlo, pero era así efectivamente. Sí, disculpa, Manuel, que te interrumpa para agregar una cuestión, porque me hace recordar un tema familiar. Familia por parte de abuela tenía, o tienen, bueno, es una familia ya muy lejana, ¿no? Tienen fincas allá en Bejuma, toda esa zona, Bejuma. Y yo recuerdo una vez que habían unos obreros haciendo un trabajo en la finca, habían 2 casas grandes. Estaba la casa antigua que pertenecía a mis tatarabuelos, que eso está abandonado. De hecho, ahí había cualquier cantidad de cuentos de fantasmas y cosas de eso, de espantos en finca. Los obreros estaban haciendo los trabajos allá, todo muy bien, todo eso. Un día los obreros no fueron más nunca.
más nunca, no aparecieron, fueron a cobrar la plata que se le debía, nada. Y mi tío Rogelio fue y encontró un cofre vacío, un cofrecito pequeño, un cofre muy pequeño, pues, Ujú. ¿no? Después se enteró porque parece ser que una persona que compraba oro ahí mismo en el pueblo de Bejuma recibió una de las morocotas, ¿no? Y de ahí, de hecho, yo me acuerdo que ahí fue donde yo supe lo de las morocotas y ahí se enteró que fueron esos obreros que llegaron y bueno, mira, cámbiame esto por dinero y lo que me puedas dar, lo que me puedas dar. ¿Cómo se dio cuenta mi tío Rogelio que habían conseguido un entierro? ¿Cómo se le llamaba? Bueno, porque se cayeron se emborracharon hasta más no poder y parece mentira que después, como a la semana, dos de los tipos aparecieron muertos. Sí. Pero claro, no se sabe si fue para robarle pero sí se sabía, ojo, esto era lo que me contaba mi tío, yo estando chamo, pues, ¿no? Y él hablaba mucho de la cuestión de la morocota, ojo, puede ser lo que tú estás diciendo, no haya sido como tal la moneda como nos las estás explicando de origen norteamericano, ¿verdad? Pero cualquier moneda de oro grande o pesada siempre se le llamaba morocota. Era solamente una anécdota. No, Ay, me parece excelente que compartas eso porque esa historia que nos estás relatando es la típica historia con la que nos encontramos siempre los numismáticos. Cada vez que se aparece un tesoro de borocotas, que estoy casi seguro que eran estas denominaciones, porque esta era la moneda grande que más circulaba en Venezuela. Era lo que más se veía. Siempre está rodeado de la historia de aparición de un fantasma, de una voz, de un bombillo, de la lucecita, siempre, siempre. O sea, te puedo decir que el 90% de los casos es así. Y, con mucha frecuencia siempre hay un relato de tragedia después de que ese tesoro se saca. Esto incluso es tan fuerte que sabemos de que muchas personas cuando han ido a desenterrar tesoros tomaban la predicción de llevar a un sacerdote para que hiciera como una especie de bendición en el espacio antes de sacar el tesoro. O sea, esto no es claro, mentira. yo lo Sabemos haría. de mucha gente que lo hizo así. Y, como te digo, la morocona circuló en Venezuela muchísimo. O sea, mira, los hallazgos con los cuales uno ha sabido o se ha enterado son de magnitudes. Por lo menos tenemos un caso de la morocota de 1904, la doble águila de 1904, que es de este tipo que mostré acá, de Filadelfia, que es uno de los años más comunes que tuvo una acuñación más numerosa en los Estados Unidos, pero particularmente ese año aquí en Venezuela se consigue muchísimo. Parece como si parte de la acuñación completa hubiese sido destinada a Venezuela. Y esto no es de extrañarse, porque lo mismo ha ocurrido en Europa. La moneda esta moneda circuló en todo el mundo. Y a veces durante una época piezas que eran muy raras después se descubrieron que no eran tan raras porque con la internacionalización del mercado numismático se dieron cuenta que muchas de ellas estaban depositadas en ahorros en Europa. Pero pasa, hace poco apareció por lo menos un hallazgo en los Andes venezolanos y salieron muchas fechas difíciles, piezas muy raras como estas de Carson City, aparecieron en ese hallazgo, en ese entierro. Carlos, Manuel, disculpa, una pregunta que te quiero hacer, que estás tocando el tema de la actualidad, ¿no? Eh, a ver, un ejemplo, yo agarro y me consigo un entierro de esos de morocota y no me muero por la maldición. Un ejemplo, Uh ¿verdad? -huh. Este, a nivel legal, a nivel legal, el Estado me confisca esas monedas. Sí, fíjate cómo es el detalle. Voy a aceptar la luz que la había apagado para que se viera mejor la pantalla. Vale, Legalmente el Estado venezolano es dueño del subsuelo de la nación. ok. Entonces, cualquier cosa que se encuentre en el subsuelo pertenece al Estado. Si de repente tú encontraste tu botija de morocotas dentro de una pared, estás librado. Pero entonces te puede agarrar de repente patrimonio nacional.
Claro, Así como te digo lo de los espantos y lo de todas estas cosas, también te digo que los cuerpos policiales o militares de Venezuela tienen un olfato para detectar este tipo de cosas sí, y cuando claro, intervienen los resultados no son muy lindos por lo regular. claro, no, 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 es que me imagino, porque fíjate, yo no sé dónde yo escuché también el caso de que lo que hacía la gente cuando conseguía este tipo de entierros, ¿verdad? Que se conseguían, por cierto, mucho, y ahorita que estamos hablando del tema de la guerra federal y después de todas las consecuentes revoluciones que vinieron en Venezuela, hasta 1900, bueno, hasta que llegaron los gochos al poder, ¿no? Hasta 1899, 1902, 1903, era precisamente que la gente, para evitar los saqueos, ¿verdad? Hacía los entierros y a veces enterraban las morocotas y bueno, llegaban los ejércitos contrarios y arrasaban con las familias completas, o sea, familias completas que desaparecieron por completo y quedaron esos entierros allí. Sí, Eh, yo escuché en algún momento, yo no recuerdo en dónde, sé que muchas personas que coleccionaban billetes, eso lo escuché ahí de unos señores en Centro Plaza los domingos, y había un señor que estaba relatando de que alguien, no sé en dónde, había conseguido unas morocotas, creo que en el Atillo, sí. allá por el Atillo, enterrada, y sí me llamó mucho la atención, yo que no soy chismoso para escuchar historias y cosas, me llamó mucho la atención de que él dice que fulanito de tal, en vez de guardar esa reliquia, lo que hizo fue mandar a volver polvo, Polvo volvió, de oro, fundió. después la convirtió en una cadena. Entonces, imagino, claro, ya estoy, digamos que estos son unas cuestiones más técnicas, ¿no? Pero el valor de la morocota, me imagino que tiene el valor del peso en oro, por supuesto, pero también tiene un valor añadido, un valor histórico, si se quiere. Sí, déjame explicarte eso. Hubo un dato importantísimo que se me olvidó mencionar. Para 1933, cuando se deja acuñar de oro en Estados Unidos, el 75% del oro amonedado por los Estados Unidos estaba en monedas de $20. Hablamos de que Estados Unidos acuñó monedas de $20, $10, $5, $3, $2,5 y $1. Pero el 75% de todo el oro estaba en monedas de $20. Por lo cual, la mayoría de las morocotas son monedas comunes, son monedas que se acuñaron en grandísimas cantidades y su comercio se basa en el valor del metal. Muy bien. Estamos hablando de que la cotización internacional a la fecha ronda los $1,540, algo así, Uh en -huh. valor del metal. Obviamente, hay un plus que se determina por tres cosas: la fecha, la condición y la casa de monedas que las acuñe. Como casa de monedas, como ya les mencioné, la más demandada es Carson City. Sin embargo, hay piezas de Filadelfia, de Denver, de San Francisco, de New Orleans, que también son muy caras. El rango es muy amplio. Todo en numismática depende del estado de conservación. Claro. No es fácil hablar de precios. Yo te puedo poner un ejemplo. El primer fuerte de Venezuela, que es el venezolano de 1876. Esa es una moneda que puede valer desde $12 hasta $35,000, dependiendo del estado de conservación, únicamente dependiendo del estado de conservación, la misma moneda. Entonces con las morocotas es igual. El rango de precios de ellas, hablamos desde las monedas que solamente valen el valor del metal, que sería esto, $1,540 aproximadamente al día de hoy. En el mercado internacional, aquí en Venezuela se paga menos por las dificultades con la exportación de metales. Hasta los $7,650,000 que te comento que pagaron por esta moneda, el $20 de 1933. Que, mira, hay un video en YouTube que les recomiendo que cuenta la historia de esta moneda. Y de verdad parece un thriller, toda la investigación, todo lo que ocurrió. Y lo más curioso es que el que la compró no es un coleccionista, es un inversionista que la compró, es de él, pero entonces la concedió, creo que es al Museo de la Reserva Federal, para que la exhibiera y las personas pudiesen verla. Es muy curiosa la historia del único ejemplar conocido y más de todo lo que pasó, ¿no? Que perteneció a la colección del rey Farouk, que es un personaje interesantísimo
megalómano, con una cantidad de problemas psicológicos, pero que tenía una colección de monedas que era impresionante, ¿no? No. Claro, no, me imagino que hasta denarios de oro debe haber tenido ese rey, porque aparte ellos son tan suntuosos oye, que interesantísimo, Manuel, toda esta información. Si te soy sincero, estoy viendo clases, ¿ok? Porque ahorita que me estoy poniendo, digo, guerra federal, esto, lo otro, pero oye, no me había dado cuenta, o quizás uno cuando se pone a leer la historia olvida esos pequeños detalles que mueven la historia, porque vamos a estar claros, el manejo del dinero es prácticamente lo que mueve a la sociedad. O vamos a hablar más allá del dinero, ese intercambio, ese objeto de intercambio comercial, ¿no? Fíjate por lo menos lo de la puya. De hecho, te voy a secuestrar eso, porque voy a hacer una publicación en Hechos Criollos ya mismo sobre el origen de la puya. A la orden. De una vez. Manuel, cuéntanos algo. Voy a buscar ahorita tu libro, porque no sé por qué hice clic con ese tema, ¿verdad? Me parece muy interesante el tema, y de hecho creo que podemos hacer unos cuantos podcast más, o unos tantos live más, para explicar, porque hoy estás tocando otro tipo de moneda, estás tocando por lo menos el caso del PAES, ¿no? El caso del Bolívar, que es un caso bastante interesante también, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, a lo que quisiera preguntar como tal. El tema, la morocota. La morocota, tú nos hablaste del origen etimológico de la palabra, del término. Hoy en día, hagamos un ejemplo de que esto es un gobierno serio, responsable y que se apega a las leyes. Ok, a ver, no solamente este gobierno, porque eso también pasaba en anteriores, no es una cosa de este gobierno, ¿no? Lo lógico, al encontrar el Estado, ya que tú me estás diciendo de que todo lo que esté debajo del subsuelo, así haya sido enterrado por el mismo hombre, pertenece al Estado, eso es un detalle importante. El deber ser, ¿cuál sería? ¿Llevarlo directamente al Banco Central de Venezuela como valor histórico? ¿O deshacer o fundir ese oro, ese metal? Ojo, estamos hablando en un hipotético caso de un gobierno pegado a las leyes, responsable, donde todo funciona en orden. Me pones en un aprieto, porque no puedo dejar de pensar en la Venezuela actual. Y puedo decirte con dolor que tengo un gran amigo numismático de años, que fue uno de mis mentores, por cierto, el profesor Enrique Bernal, que trabajó haciendo un avalúo de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, y que no estoy hablando del museo, estoy hablando de las bóvedas. El Banco Central tiene varias bóvedas. Afortunadamente su museo está manejado por gente muy ética que conozco, pero se remató una cantidad impresionante de monedas de oro a peso hace un tiempo ya, y sabemos eso. Entonces, me pones en un aprieto responder esa pregunta, porque lamentablemente no tenemos la conciencia ni la madurez para poder valorar esto más allá de la rapiña. Es difícil, es muy difícil. En otros países se llegan a acuerdos, el gobierno a veces paga recompensas, o se establecen acuerdos en los cuales el que consigue el hallazgo tiene que pagar un impuesto a la nación y se hace una colocación, pero casi siempre es muy complicado. Fíjate que actualmente hay un boom que te recomiendo que revises, que es todo este tema de los naufragios. Colombia está ahorita en un litigio bárbaro por el Galeón San José, en el cual, mira, tienes miles de personas reclamando derechos. Tienes al gobierno peruano, al gobierno boliviano, a Colombia, a España. Tienes a las comunidades indigenistas que dicen que como los indígenas trabajaban en las minas, ellos tienen derecho también sobre ese tesoro. O sea, cada vez que sale una cantidad de dinero, sobran interesados, sobran nietos, tataranietos de eso. Y incluso para los países desarrollados es muy complicado, es sumamente complicado. Fíjate que estás tocando un tema que yo lo traté en el último live que tuve con el profesor Tomás Estraca. Estábamos hablando de Colombia y salió el tema del caso del San Pedro Alcántara, del navío San Pedro Alcántara, el que explotó ahí en Coche, sobre aquel gran tesoro que nunca se encontró, que no se encontró ni rastro. O sea, misteriosamente desapareció en una explosión 1.100.000 monedas de plata.
el reales de plata, que era para el pago de la expedición pacificadora, etcétera. A mí siempre me gustó ese tema porque estuve ligado un poco a él y sí te puedo decir de que todavía existe ese litigio. De hecho, una de las razones por las cuales España pedía que todo barco, ¿verdad? Que haya sido, o sea, que haya tenido bandera española, pero que se haya hundido en costas del Nuevo Mundo, seguía perteneciendo a España. Y prácticamente todos los países de Hispanoamérica, en la efervescencia de su libertad, dijeron, sí, 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 de lo que ustedes digan, lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran. Claro, en aquel momento no había la tecnología para poder revisar esos naufragios. Hoy sí tenemos, digamos, la tecnología. Entonces, lógico, pasa como el del San José, si mal no recuerdo, también el del San Agustín, que apareció por allá en Panamá, apareció, creo que fue en San Agustín, si mal no recuerdo, corrígeme, y todos los países, exacto, hasta la señora que limpiaba en las oficinas también estaba reclamando. O sea, digamos que ahí se pega un poco lo que tú dices, es la fiebre del oro. Un ejemplo, es que te lo voy a dar, ese caso familiar fue bastante cómico porque ahí estaba reclamando hasta mi abuela, mi abuelita, estaba reclamando que eso también le pertenecía en parte, ojo, y estaban reclamando algo que ya se habían robado. Es que este tema de los tesoros es súper interesante. Y por lo menos, yo estoy tratando de volver a ubicar la fuente, pero hay un testimonio de que en 1888, 1892 aproximadamente, en la isla de Margarita se consiguió un tesoro de monedas de oro. Pero no cualquier tipo de monedas de oro, eran monedas romanas, bizantinas y del Bajo Imperio Romano. Lamentablemente ese tesoro se perdió y no se documentó. Existen las constancias documentales de que se consiguió, pero bueno, creo que alguien muy vivo se quedó con él. Y es una lástima porque es poco probable que alguna acumulación grande de monedas de ese tipo haya podido llegar a Margarita por vías modernas. Claro, claro. Podría ser una hipótesis de muchas cosas que se hablan de aquellos viajes antes de Colón. Mira, hay una anécdota interesantísima, en este caso no de Morocco, sino monedas de cobre de la Guerra de Independencia, que es una parte fascinante que me encanta. Cuando estaban haciendo unas remodelaciones en el Hatillo, estaba un operario con un tractor, él hunde la pala para sacar un tajo de tierra y poder continuar con las excavaciones, y cuando levanta el tajo de tierra, cae una lluvia de monedas de cobre de la Guerra de Independencia. Te podrás imaginar el revuelo entre esos obreros que cayeron encima de esas monedas. Claro. Pero el operario se da cuenta que eran 4 tinajas y que se rompió una, que es la que se cayó, con la cual se repelió su compañero. Y en la pala, él tiene 3 tinajas más. Ya me imagino. Bueno, este operario decide agarrar su tractor e irse manejando por Caracas hasta su casa en un tractor con una pala para poder llevarse las monedas a su casa. Qué bueno. Imagínense eso, o sea, es interesantísimo, es interesantísimo. Y eso que era de cobre, chamo, imagínate hubiese sido de oro. Pero ojo, mira, yo te comento algo, las monedas de Venezuela más raras no son de oro, no son de plata, son de cobre. Imagínate tú. Tú me dices por lo menos un cuarto de real de Caracas de 1804, el santo grial de las coleccionistas de monedas de Venezuela, vale más que cualquier moneda circulante de Venezuela de oro o de plata. Imagínate tú. Oye, cuéntame algo, ¿y tú también te manejas el tema de los tesoros en Venezuela o manejas esto? Sí, bueno, sí, hemos manejado eso, hemos manejado algunas acumulaciones, algunos hallazgos. ¿Sabes algo sobre la leyenda del tesoro este famoso de Gómez? Mira, se dice mucho de eso. Yo personalmente tiendo a pensar que no creo que exista. ¿Por qué? Porque Gómez era una persona muy metódica. Se dice que era muy desconfiado, pero era muy metódico y no creo que él haya dejado de perder una riqueza de esa manera. Por eso. Y si la dejó perder, me imagino que Antonio Pimentel debió encargarse de ella, que era su confidente. La leyenda del tesoro de Gómez es muy repetida, mucha gente en Maracay habla de ella, pero yo no creo tanto de que ese tesoro exista.
Lo que les puedo decir que hay una pregunta por ahí que nos hicieron que se puede estimar la cantidad de tesoros en morocota que hay en Venezuela. Eso es imposible. Lo que les puedo decir es que aproximadamente una vez al año, cada 2 años, ¡pum!, aparece algo y uno ve los efectos en el mercado. Hubo una riqueza importante en Venezuela y por eso es que yo realmente no justifico la situación que tuvimos en Venezuela durante tantos años sin moneda propia. Es un caso único en Hispanoamérica. Tenemos países como Ecuador con unas condiciones económicas similares a la Venezuela que tenían monedas de oro y de plata propias y nosotros no las teníamos. Yo insisto que para mí era una forma de mantener a ciertos sectores económicos contentos con esta manera de control social, ¿no? Claro. Yo admiro mucho a Páez en muchos sentidos, pero particularmente en este aspecto considero que se le hizo mucho daño al país y que las dificultades para evolucionar, para crecer económicamente durante los años entre 1830 y 1873, en gran parte se deben a la falta de un circulante propio. Hablamos de que hasta 1844, imagínate esto, en 1844 se desmonetiza todo el circulante macuquino y colonial en Venezuela. Hablamos de que hasta esa fecha lo que circulaba en Venezuela en gran parte eran las monedas macuquinas, que eran monedas recortadas, informes, pueden ver algunas fotos en Numisubastas, que ya estaban siendo desplazadas de Hispanoamérica en 1772. Ya en México acuñaban monedas redondas, perfectas, y ese dinero que no querían en el resto de las principales metrópolis de Hispanoamérica, lo mandaron a Venezuela. Ya era dinero obsoleto en 1777, y para 1844 seguía circulando en Venezuela, y constituía el principal circulante de la nación, junto con las monedas de la Guerra de Independencia, las monedas que se acuñaron con la maquinaria que trajo Pablo Morillo. Esa era el circulante en Venezuela. Entonces imaginemos lo difícil que era la situación para Venezuela. Manuel, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minuticos. Si quieres, por favor, anúnciale a nuestros seguidores tu libro. De todas maneras, en el video de YouTube voy a dejar el enlace para que puedan adquirirlo, ¿verdad? Y vamos a organizar, ahorita cuando terminemos, te llamo al privado, vamos a organizar el otro de una vez, que ya tengo el Perfecto. texto. Va a ser genial. Nada, te dejo estos últimos minutos para que te despidas y... Quisiera cerrar esto con el lema de Numisubastas. No hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda. La moneda resume cultura, visión política, cosmología, la forma como el humano ve el mundo en un momento. Si quieren saber más de numismática, los invitamos encarecidamente a apoyarnos y a seguirnos en nuestras redes sociales, numisubastas.com, que es mi empresa, y Numismática Margarita, que es una empresa que tengo junto con otros socios. En Numismática Margarita van a ver una cantidad impresionante de conferencias relacionadas con la numismática. En Numisubasta estamos empezando, tenemos unas pocas. Por favor, apóyenos, denos me gusta, acompáñenos, hacemos avalúos gratis, asesorías a coleccionistas, damos charlas gratuitas. Antes de la pandemia habíamos iniciado unos contactos para empezar a dar conferencias en universidades y en colegios. Lamentablemente con esto se quedó ese proceso en el tintero. Hay muchas preguntas que no respondimos. Escríbame por mensaje privado y con gusto se las respondo. Perfecto, Manuel. No, bueno, cuenta con nosotros para eso. Vamos a empezar a hacer algunos trabajitos. Bueno, hagas las publicaciones, nosotros te republicamos para que las personas nos sigan. Y vamos a también hacer una serie, vamos a trabajar esto del tema de los tesoros. Mira, a mí eso me fascina, brother. De verdad que a mí, y yo no creo que a nadie aquí no le guste más, y mucho más saber todos los misterios que encierra esa parte de los tesoros en Venezuela. Créeme que sí. Perfecto, perfecto. Y tenemos pues bueno. MacGregor. Tengo ya Oye, sí. Oye, ese lo tengo en lista también. Es un tema que es fundamental y quiero que nos los trabajes tú como tal, ¿oíste? Con gusto. Si crees, esa es la próxima, la de MacGregor. Ok, vamos a hacer la de MacGregor. Es fascinante a quienes nos están escuchando. Lo que tiene que Manuel que decir sobre el tema de MacGregor es súper fascinante. Y, vamos con ese el próximo miércoles. Vamos a ponerle fecha de una vez. Bueno. Perfecto, cuenta con eso. Entonces, nada, ya muchas gracias, Manuel. Gracias a todo el equipo de Numismática en Margarita, de Numisubastas, por prestarnos su tiempo para esta explicación.
Les habló Juan Carlos Díaz, de parte del equipo de Hechos Criollos. Recuerden que no existe historia aburrida, sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Se les quiere a todos.